Nosotros vamos a continuar con el que sin duda ha sido uno de los temas más importantes y polémicos de la semana. La asistencia sanitaria que recibieron los 42 inmigrantes rescatados el domingo en el sur de Gran Canaria. El Gobierno autónomo defiende el trabajo de los profesionales del Servicio Canario de Salud. De hecho, el presidente Fernando Clavijo habla de trabajo ejemplar. Sin embargo, la Policía Nacional y la delegación del Gobierno denuncian que los médicos dieron el alta a inmigrantes que estaban en mal estado de salud. Ocurría el lunes a las 5:30 de la tarde. Televisión Española graba en exclusiva la salida de un grupo de inmigrantes de las dependencias policiales de Maspalomas. Inmigrantes que a duras penas llegan a las puertas del autocar que iba a llevarlos a los hospitales Insular y Doctor Negrín de Gran Canaria. Unos apoyados en el hombro de los agentes de policía, otros en sillas de ruedas. Es la imagen que resume un drama y también, a juicio del Sindicato Unificado de Policía, la mala coordinación de los servicios sanitarios y la facilidad con la que se dan altas médicas a inmigrantes que todavía están en mal estado de salud. Desde el Servicio Sanitario de Salud lo que se está haciendo es dar un alta prácticamente inmediata nada más llegar. Entonces, bueno, nos vemos que en muchos casos nos encontramos con inmigrantes en los que verdaderamente todavía están en unas situaciones muy precarias. Él nos cuentan es el ejemplo, no sabemos su nombre ni su edad, solo que le dieron el alta médica y que poco después entró en estado de shock en el aparcamiento de la comisaría de Maspalomas, un espacio que los agentes convirtieron en una sala de urgencias improvisada. El delegado del Gobierno en Canarias lo resumía así. Se vivieron escenas dantescas de personas que estaban en muy mal estado y que incluso ellos llegaron a pensar que podían perder a algunos de los inmigrantes por el estado lamentable en el que se encontraban. Los atendieron voluntarios de Cruz Roja. Pese a todo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias defiende la actuación de los profesionales del Servicio Canario de Salud y le lanza un órdago al delegado del Gobierno. Si tiene pruebas de malos tratos a los inmigrantes, que vayan a los tribunales. Si realmente tienen algo que tal, que lo diriman los juzgados. Nosotros tenemos claro que hemos actuado correctamente con estos ciudadanos. Y le insto al delegado del Gobierno a que si tiene alguna queja, la presente en los juzgados. Un drama que ya ha llegado al defensor del pueblo y que sigue manteniendo en ascuas a las familias de los inmigrantes. Desde Cabo Bojador, en la costa sahariana, partieron 49 personas. A Canarias solo llegaron 42. 7 murieron durante la travesía. De los que llegaron, 1 murió a las pocas horas. Sin embargo, a día de hoy, las familias desconocen los nombres de los vivos y de los fallecidos. Primero tengo que dar la enhorabuena a nuestros compañeros, al reportero gráfico y los redactores que han tratado esta información. La situación creada por esta llegada de pateras vamos a tratarla en este programa y para eso contamos con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Canarias, José Luis Guedes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Y también con José Antonio Verona, portavoz de Cruz Roja en el sur de la isla de Gran Canaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos por usted, señor Guedes, si le parece. Ustedes han denunciado que no se les dio asistencia sanitaria correcta, es decir, ¿fallaron los protocolos? Nosotros entendemos que sí, se les ha prestado asistencia sanitaria, pero entendemos que no es la adecuada para la situación tan dramática que presentaban estas personas. Se les ha tratado como una patera normal y a la vista está que no ha sido una patera normal. Un trayecto que normalmente se hace en 48 horas, a esta gente les ha costado, hasta que han sido interceptados, casi 5 o 6 días. Entonces el estado en el que venían no es el mismo estado en el que podían venir cualquier patera anterior y entonces el tratamiento tenía que haber sido distinto. ¿Por qué fallaron los protocolos? Pues yo creo que simplemente que no nos hemos adaptado a la nueva situación. Tenemos un protocolo y parece que es estanco y se ha hecho lo mismo que siempre. Y entendemos que si la situación es distinta, se tiene que actuar de manera distinta. Bien, para usted, señor Verona, yo le tendría que preguntar si advirtieron a la hora en la que llegó esa embarcación a tierra, vieron el estado de salud en el que se encontraron, ¿cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo? Vale, nosotros desde un inicio, antes incluso de estas personas llegar a tierra, ya sabíamos que habían 5 personas en muy mal estar general. Inmediatamente se llamó al Centro Coordinador Autonómico de Cruz Roja Española para que se pusiera de acuerdo con el Servicio de Urgencias Canario, el 112, solicitando personal facultativo en zona para poder atender a estas personas en condiciones, como bien comenta el compañero, dado que esto no era una patera como otras tantas que están viniendo últimamente, pero
antes de llegar la patera, antes de llegar la guardamar Thalía al muelle Arguineguín, sí que llegó el primer facultativo y empezamos a tratar a estas personas en ese momento. ¿Y cuál fue la primera indicación que dieron esos facultativos? Vamos, el primer facultativo que llegó fue una doctora del Centro de Salud Arguineguín, que la trasladaron a una ambulancia de soporte vital básico a lo que es el muelle Arguineguín. Empezó el trato a estas personas, vimos que nos íbamos a desbordar. Estas personas, como bien comenta José Luis, son personas que habían estado mucho tiempo en esta patera, tenían demasiadas erosiones, tenían quemaduras, vamos, un sinfín de antecedentes que era casi imposible tratarlos todo allí. La doctora, en coordinación con el 112, solicitó más recursos, trasladándose al lugar una medicalizada y una sanitarizada para tratar a estas personas. El viaje fue muy duro porque fallecieron 7 personas a bordo. Sí, exactamente. Eso posteriormente, al día siguiente, el lunes, me lo confirman los compañeros de Policía Nacional, que habían fallecido 7 personas y una más que había fallecido el domingo. Al llegar aquí a tierra. Exacto. Comenzamos con la ronda de preguntas. Flora Marimón. ¿Y ustedes en algún momento, como sanitarios o bueno, gente que está acostumbrada a tratar con inmigrantes, recomendaron que fueran todos trasladados al hospital o cómo fue la situación para que ellos volvieran a la comisaría de policía y pasara eso que se ve ahí, ese shock? ¿Y quién atendió a esa persona en la comisaría de policía? Vale, en un primer inicio, o sea, el personal facultativo es quien tiene la potestad de decir si esta persona es trasladada a algún centro médico, tanto sea centro de salud, tanto centro de primaria como un hospital, una derivación directa. Es la propia doctora que estaba allí en coordinación con el médico coordinador de sala que esa noche estaba. Y nosotros no podemos, somos unos simples técnicos o sanitarios que, claro, no podemos rivalidar la apreciación que esta doctora haya hecho. Quiero decir que entonces esa doctora no recomendó que todos fueran al centro, al hospital, como posteriormente dijo Enrique Hernández Bentos, el delegado del gobierno, que deberían haberse trasladado todos al hospital y no volver a la comisaría de policía, porque en Maspalomas, por lo visto, la situación fue que después al día siguiente los trasladaron todos a un hospital. Sí, exactamente. Entiendo yo. Vale. Y ahí que esa persona que le pasó ese estado de shock, una parada cardiorrespiratoria. No, porque el consejero de Sanidad dijo que no, que no tienen... No llegó a entrar. No llegó a entrada. Hay que aclarar eso. ¿Quién atendió a esa persona en la comisaría? En ese momento todavía solamente estaba el personal sanitario de Cruz Roja, no había llegado ningún personal facultativo a este lugar. Posteriormente, escasos 15, 20 minutos después fue cuando llegó el primer facultativo allí a la comisaría. ¿Y fue dado de alta esta persona? No, esa persona fue en una ambulancia, esa persona vino en un furgón policial dado de alta del Hospital Negrín, llegó a la comisaría, entró en poco tiempo en estado de shock y tuvo que ser, tuvo que ser tratado por el personal facultativo que estaba allí en ese momento ya estaba ya el médico de la medicalizada para tratar a esta persona y posteriormente ser trasladada a otra vez al hospital insular. ¿Y ahora policía ha abierto algún tipo de investigación o sobre lo que ha sucedido? Sí, como en cualquier llegada de patera, se procede a abrir unas diligencias policiales de investigación del origen de la patera, las circunstancias que han llevado a que llegue esa patera a territorio nacional, y fruto de esta investigación, porque esta situación es anómala, pues también se está tomando declaración a distinto personal que ha participado desde el plano sanitario en la atención de los inmigrantes. ¿Pero se lo van a mandar a las diligencias al juzgado, al juez? Claro, todo lo que entra en una diligencia, la finalidad de las diligencias policiales es la autoridad judicial. Se empaqueta todo, se tiene su trámite administrativo y luego se remite a la autoridad judicial. Hay que decir que hay 11 que todavía continúan hospitalizados en el Hospital Insular de Gran Canaria. Antonio. Sí, señor Guedes, porque no le he terminado de entender exactamente la argumentación primera que hizo, ¿no? Porque hablaba de la existencia de un protocolo, dice, pero hay una nueva situación. ¿A qué nueva situación se refiere? Pues la situación es el estado en el que se encuentran estas personas. Normalmente cuando llega una patera, después de una travesía de 48, 50, 50 y tantas horas, llegan, los que tienen heridas son tratados de las heridas en los centros asistenciales, los que son más graves son derivados al hospital, y los que solo presentan agotamiento, fatigas propias de la travesía, como son vómitos, diarrea, calambres musculares, lo que les diagnostican es simplemente reposo, y ese reposo lo pasaban hasta ahora en las dependencias policiales. Se les suministra galletas, zumo, hidratación, bastante agua,
y poco a poco se van recuperando, se les va haciendo ejercicios también con ellos, se les acompaña en el mismo patio donde se encuentran para que se muevan, y lo único que lleva es eso, reposo y un poco de tiempo. O sea, existe un protocolo y ese protocolo, lo que, según entiendo, la gente que llegó, estos inmigrantes, requerían un tratamiento distinto. Claro. Pero eso también está contemplado en el protocolo, no necesitamos un nuevo protocolo, sino no, que alguien hizo una valoración. Pues parece que no está contemplado una situación de tanto tiempo, porque estos señores a día de hoy... tener un protocolo para una llegada a 48 horas y otro a 72, porque no tendría Pero al mucho final sentido, no se trata nada más que, entendemos nosotros, que un criterio de valoración médico. Claro, es decir, Habrá por eso, personas que necesitarán más, claro, otras es que menos. ahí donde quería llegar, es decir, al final lo que nos vamos a encontrar es una valoración subjetiva, probablemente errada, de quien toma esa decisión. Claro, Vale. en cualquier caso, nosotros lo que entendemos es que donde no tendrían que estar esas personas pasando ese periodo de recuperación es en el suelo del aparcamiento de la comisaría. En ningún caso, ninguna persona debe estar recuperándose de esa situación tan dramática, de esa fatiga, porque estamos hablando que eso ha sido, la llegada fue el domingo, hoy estamos a jueves y todavía esta mañana para ir al servicio hay inmigrantes que requieren de la ayuda de un policía para que lo cargue apoyándose en su hombro para desplazarse hacia el baño. Estamos hablando 4 días después. Imagínense el primer día o el segundo día en qué estado se encontraban, que ni se podían mantener sentados. Que son las imágenes que les hemos ido ofreciendo a lo largo de esta entrevista, Paco. A mí me pasa exactamente lo mismo que le pasa a mi compañero. Estoy un poco desconcertado por la presentación que se hace de este asunto. Desde luego, por lo que hemos podido ver y por lo que se ha informado en estos días, hemos estado en una situación que podía haber acabado mal, una situación dramática. Pero si ustedes están aquí, no es solamente para recordarnos algo que ya sabemos, que es una situación dramática, sino para intentar interpretar qué es lo que salió mal, qué es lo que ocurrió mal. Y aquí hay dos opciones. O el protocolo que existe en este momento es un protocolo que se cumplió pero no sirve, o bien el protocolo no se ejecutó de una manera correcta, y eso sería responsabilidad de la doctora y del médico coordinador de sala, que son los facultativos que estaban en ese lugar. A mí me gustaría que ustedes se pronunciaran. ¿Es que hay que cambiar el protocolo o es que hay que hacer una interpretación de que lo que hicieron los médicos no fue lo correcto? Y sí me gustaría decirle una cosa. ¿Alguno de ustedes es médico? No. O sea, que se están, me imagino, interpretando el trabajo que realizaron desde la óptica personal y llevar muchos años trabajando en este tipo de cuestiones. Y yo puedo compartir con usted, señor Guedes, que desde luego el lugar para atender a unos inmigrantes que han llegado en malas condiciones no es el suelo de un aparcamiento de una comisaría. Pero al final ese es el protocolo que hay, ¿no? ¿No sería cuestión plantearse si hay que cambiar el protocolo? Quiero que me aclaren cuál de los dos problemas es el que hay o si son los dos. ¿Que el protocolo no sirve o que los médicos lo hicieron mal, a su juicio? Nosotros, a nuestro juicio, queremos que son los dos factores. Por un lado, el protocolo, si tiene mucho tiempo, hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones que se nos plantean. Y por otro lado, si la valoración médica que se ha hecho no era la correcta, en el primer día, en el segundo día se tenía que haber tomado medidas más rápidas, más drásticas, en el sentido de si estos señores no se tienen simplemente sentados, ¿por qué lo seguimos teniendo en el suelo de la comisaría? Pero esa decisión, ¿de quién depende? Es un criterio médico. Es un criterio médico. Luego, al final, lo que ha fallado aquí, desde el punto de vista de ustedes, ha sido la interpretación facultativa de la gravedad de lo ocurrido. Porque está diciendo usted, no, es que vamos a hacer un protocolo en función del tiempo que pasen fuera. Y si están fuera 7 días, pero llegan perfectamente. En realidad, al final, la decisión tiene que venir determinada fundamentalmente por el criterio médico. Que creo que es lo que ustedes plantean con cierta timidez, a lo mejor porque no se quieren meter en camisa 11 varas, que es lo que ha fallado. Si ha sido eso, díganlo. No, pero no es cuestión de timidez, es cuestión a lo mejor de falta de conocimientos médicos. Nosotros no somos médicos, yo le puedo decir, yo llevo 23 años en la policía, he superado 2 oposiciones de ascenso, 2 especialidades, y todavía a día de hoy la policía no me ha dado un curso de primeros auxilios. Esta es la realidad que tenemos en la Policía Nacional. Entonces, ¿en qué se trata nuestra percepción? Pues la de los compañeros que llevan muchos años recibiendo pateras en la comisaría de Maspalomas y lo que han visto que lo que hasta ahora funcionaba, que era en 24 horas a base de galletas, zumo y agua, funcionaba, no funcionaba. Los compañeros han pasado auténtico temor de que se les murieran a esas personas en las dependencias de la policía, porque estamos hablando que no estaban ni en calabozos, estaban en la zona exterior, que está cubierta del aparcamiento, en un suelo, tendidos en las colchonetas. Y más de uno me ha comentado, compañero, dice, mira, tú sabes lo que es acercarte y empezar a moverlo y pensar que se ha muerto, porque apenas se mueve al respirar y tardar en reaccionar, que era cuando los... ¿Y por qué no llamaron a las ambulancias los mismos policías? Pero o sea, se ha llamado, está Cruz Roja atendiendo los in situ
y están atendiendo con los medios que disponen. Ellos, lo que está diciendo el compañero, no son médicos. O sea, es que en estos protocolos no tenemos un médico que esté 24 horas en el momento inicial con los inmigrantes, sino a medida que se agrava, se llama al Servicio Canario de Salud 112 y desplaza una ambulancia. Pero ¿en base a qué criterio? Si nosotros no tenemos formación médica para determinar si están más graves o menos graves. Vemos que están volviendo igual de hechos polvo que se fueron, porque están que no se mantienen, están acurrucados como en una posición fetal, tapaditos los pobres, y nosotros como podemos ir prestándole el auxilio. Partiendo, perdón, de la base de cómo se está planteando el asunto aquí, yo creo que no tiene nada que ver con ningún protocolo. Yo creo que se está poniendo encima de la mesa solo dos posibilidades, ¿no? Partiendo de la base de que un médico además no da de alta a un enfermo si considera que no está en condiciones de darse de alta, solo hay dos opciones. Una es que los médicos, los de las ambulancias que acudieron al incidente, además de los del hospital luego Negrín, cometieron un error, o una cadena de errores, o que actuaron de manera negligente. Es decir, que a sabiendas de que esas personas estaban todavía en condiciones que no les permitía estar con normalidad, pues les dieron el alta y se lo mandaron a ustedes a la comisaría. Entonces, de esas dos opciones, que yo creo que es la que ustedes están poniendo encima de la mesa, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Que se cometió un error y es un error en cadena? ¿Esos errores se han cometido con anterioridad en otras circunstancias? Es decir, ¿es algo que se repite con generalidad cuando hay una patera que llega gente en mal estado de salud? O sea, ¿hay negligencia o hay error? ¿Qué es lo que están ustedes poniendo encima de la mesa? Yo entiendo que hay un error. Esto es una concatenación de errores porque lo hemos tratado como las situaciones anteriores. No es lo mismo el estado. Pero nunca han llegado antes... En el estado tan lamentable que ha venido el conjunto de la patera, no. En este caso, salvo los dos patrones que están detectados que salieron por su propio pie, el resto han tenido que necesitar ayuda, y mucha ayuda para poderse mover. Movimientos tan básicos como caminar ha sido cogido en volandas por parte de los compañeros. Además, esas imágenes que han salido, ¿no?, en el momento que salen de comisaría y llegan a la guagua, es que si no se les sube en brazos, no suben, no son capaces de subir unas escaleras. Una cosa tan sencilla, por ejemplo, hacerse la cama. Cuando he llegado al CIE, la mayoría de los inmigrantes, la cama que tienen hecha ha sido hecha por los propios policías, porque si se agachaban para poner la sábana se caían. O sea, estamos hablando de un estado de fatiga muy, muy alto. Entonces, no es lo mismo que las anteriores, es simplemente el estado físico. Si hubieran venido en un barco, da igual que hubieran estado 20 días a lo mejor en navegación, hubieran estado a lo mejor en unas condiciones bien, teniendo alimentación y hidratación. Me quedo con la ganas de escuchar una opinión médica sobre este asunto, porque la verdad que me parece sorprendente que una cadena de médicos, uno tras de otro, hayan tomado una decisión, el que se haya mandado a esta gente a comisaría sin estar en condiciones, ¿no? Me quedo con esa duda. Pero el consejero de Sanidad ha dicho claramente que no ha habido ningún error y lo ha dicho tal cual, que los facultativos actuaron bien y que a su juicio no cometieron errores y le dieron el alta. Otra cosa es que después empeoraran por el sitio donde estaban, que ellos dicen los mandamos a casa y luego la policía es la que tiene la custodia de ellos. No nosotros, no sabemos dónde los ponen. Si los ponen en el suelo no los ponen, poco menos. Pero es que ya una vez que entramos en esta cadena, en esta sucesión de acontecimientos, ya metemos a la política por medio, pues ya empieza uno a ver a Enrique Hernández Bento por un lado, el consejero de Sanidad por el otro, el pim pam pum, y al final seguimos, o sea, si mañana se repiten las condiciones, estamos otra vez en la misma probablemente, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que nosotros lo que entendemos es que una situación médica tiene que ser tratada en un ambiente médico. Si esta persona necesita recuperación, a lo mejor hospitalización no necesitan, porque no tiene un tratamiento médico salvo el reposo y la recuperación. Pero para ese tratamiento de recuperación, yo creo que en unos calabozos de una comisaría, el patio de una comisaría o el propio centro de internamiento no son los lugares adecuados. ¿Y qué alternativa hay a día de hoy? Porque dice, espero que no, pero si no tenemos medios, porque lo que nos está diciendo es que donde fueron trasladados no cumple los requisitos para que se puedan alojar, ¿qué alternativa tenemos a día de hoy? Pues habilitar a lo mejor unos espacios, tal cual, por ejemplo, ahora en los carnavales. Todos conocemos que en los carnavales se habilitan los hospitalitos, ¿no? Igual que se han puesto para los carnavales. En el puerto, cuando llegan las pateras, se habilita un espacio para el tratamiento inmediato, pues a lo mejor tendremos que tener un sitio de reserva para que estas medianas estancias, que estamos hablando de 48, 72 horas, pues que pueden estar atendidos en un ambiente sanitario, no en un ambiente delincuencial, porque estas personas no son delincuentes, y los tenemos o en calabozos o en el patio de la comisaría. Y queremos que ese no es el lugar para recuperarse y tener un mínimo de tono para... ¿Y eso no está contemplado en el famoso protocolo al que hacía referencia usted en primera instancia? No, o tratamiento sanitario o policial. Una vez que el médico da el alta,
a cualquiera de los que estamos aquí nos dirigiríamos a nuestro domicilio, pero una persona que se encuentra en bajo custodia policial se dirige a una comisaría de policía, no hay un punto intermedio. Antonio tiene desde el año 92 una experiencia acreditada en Cruz Roja. ¿Tú habías visto llegar a los inmigrantes de esa forma en la que llegaron en esta última embarcación? Hombre, hace mucho tiempo que no. Recordemos todos también que en el año 2006 fue la gran avalancha aquí en Canarias de la llegada de pateras y cayucos. En esa época pues sí que hubieron imágenes, yo creo que tan fuertes o más fuertes que esta también. Recordemos pateras que llegaron a Arquiniguín con 15 fallecidos, patera que llegó al muelle de Arinaga casi a 2 metros de la orilla, fallecieron también muchos de ellos. O sea, hay imágenes dantescas, como bien ha dicho el delegado del gobierno en el día de hoy, de estas personas cuando llegan a pie de playa. Sí que, como bien comentamos, como se vivió el domingo, hace mucho tiempo que no había llegado. También es verdad que están cambiando las rutas de llegada. Esta salió de Cabo Bojador, es mucho más lejos, una travesía mucho más larga, a no como las que están viniendo normalmente. Pero a su juicio era evidente el mal estado de salud en el que estaban. Hombre, se ven las imágenes. Las imágenes se ven claramente que hasta para bajarse de la Salvamar tuvimos que estar vamos, no se mantenía en pie nadie. No se mantenía en pie nadie. Son 7 días en una patera, casi 7 días, sentado en una tabla sin poder moverse. Yo invito a cualquiera de los que estemos aquí que nos peguemos 20 minutos, no 7 días, sino 20 minutos, sentado en una tabla sin poder moverte, y cuando se va a levantar ya sufrirá las consecuencias de estos dolores. Más preguntas, Paco. Yo comparto la idea suya de que realmente los inmigrantes llegaron en un estado lamentable y que se puede percibir a simple vista, pero el problema, me da la sensación de que lo que estamos hablando aquí no es del estado en que llegaron los inmigrantes ni de los inmigrantes. Aquí hay otro debate soterrado que es el que no afrontamos, tengo la sensación, y son 2 debates distintos. Uno es el debate me van a perdonar la brutalidad de la expresión, ¿no?, de quién carga con el muerto. Si esto es un asunto sanitario o es un asunto policial. Si la policía tiene que estar preparada en sus dependencias y con sus profesionales para hacerse cargo de una situación así o no. O si esto hay que endosárselo a la sanidad y si la sanidad es la que tiene que hacerse cargo. Hombre, en estos momentos quien toma la decisión, y parece lo correcto, son los médicos al frente, los facultativos al frente de esta decisión. Y deciden que están en condiciones para pasar a las dependencias policiales. Desde el momento en que toman esa decisión, yo creo que este debate debería enfocarse en otro lado. Lo que agudiza la manera de plantear este asunto, al margen de que muchas de las propuestas que ustedes plantean, como en un pequeño hospital de campaña, pueden ser interesantes y pueden ser razonables, lo que agudiza este debate es la intervención política del delegado, que de repente, como no tiene mucha experiencia en estas lides, porque no estuvo aquí cuando se produjeron las llegadas masivas de pateras, de repente parece horrorizado por lo que está sucediendo. Pero realmente, ¿qué es lo que horroriza? Lo que está sucediendo, o que la Consejería de Sanidad no respondiera en la medida en que quería que respondiera. Porque al final a mí me da la impresión de que lo que menos preocupa al delegado, lo que menos preocupa al consejero de Sanidad, lo que menos le preocupa a la policía y lo que menos le preocupa a los sanitarios fue la situación real de los inmigrantes, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de otras cosas. Yo no comparto esa decisión. Yo creo que desde Cruz Roja sí que miramos por no he citado a Cruz Roja, ¿eh? He citado a todos, menos a Cruz Roja. Los sanitarios en este momento... No, me refería al personal facultativo. Perfecto. Eso, el personal facultativo sí que, en un primer inicio, en lo que es en el muelle de Arquiniguín, la primera doctora que trasladaron allí, la verdad que le di mi enhorabuena porque hacía mucho tiempo que no había una doctora como ella trabajó esa noche allí. También es verdad que son momentos de desborde, son 42 personas que estaban en ese momento allí para no 2, al final casi 1, porque el otro estaba con el más crítico y con ese fue. La ambulancia medicalizada estuvo allí casi 1 hora, desde las 6:30 que empezó la activación hasta las 2:30 de la tarde, estaría la medicalizada 1 hora y la medicalizada se tuvo que llevar a esa persona. O sea, 42 personas para un facultativo solo. Yo creo que... Casi acaba peor el facultativo del médico que los inmigrantes, ¿no?, después de esa noche. Pues esa señora, yo creo que entre ella en coordinación con el 112, ella lo haría lo mejor posible. Hizo todo lo que pudo, Enrique. Sí, una pequeña reflexión. Cuesta entender que después de más de 15 años de experiencia en la llegada de las barquillas a Canarias, por cierto, de forma mucho más masiva que ahora, porque ahora es casi insignificante comparado con los decenas de miles que venían en algunos años, no tengamos capacidad de respuesta suficiente, y parece que en esta ocasión
por el volumen y por las condiciones que ustedes han explicado, en las condiciones en que venía la gente, debería haberse tomado algunas medidas más urgentes y con más medios probablemente personales también, ¿no? Yo también creo y confío siempre en el personal sanitario, además creo que la labor que hacen en conjunto, no solo en estos casos extremos, sino en el conjunto de su trabajo, a pesar de que hoy tienen mucho menos recursos y menos personal, suelen ser gente muy responsable y me cuesta entender que cometan una negligencia, un error mandando a gente que no está en condiciones para hacer la comisaría, ¿no? Luego, que se convierta esto en un enfrentamiento entre instituciones me parece realmente lamentable. Y por último, esto puede servir de aldabonazo para cambiar cosas, para justamente reflexionar, porque volverán a ocurrir cosas similares, muy bien, como señalaba usted, porque además vienen cada vez más desde más al sur y por lo tanto los viajes son de mayor recorrido. Me gustaría que hubiera esa sensibilidad, que se tomaran medidas, que las instituciones actuaran en positivo en vez de en enfrentamiento, y también el conjunto de la sociedad fuera consciente, porque por ejemplo cuando un gobierno decidió, para mí con una vulneración absoluta de los derechos humanos, eliminar la atención sanitaria, no los que venían en barquillas, sino los que estaban ya aquí viviendo con nosotros y pagando impuestos, por cierto, porque compraban el pan y compraban cosas todos los días, pues se les quitó y la reacción social, la verdad que fue mínima, ¿no? Fue una reacción totalmente minoritaria. Almudena, tú también querías plantear algo. Buenas noches. Usted en concreto ha insistido en la necesidad de cambiar los protocolos. Me gustaría que aclarara quién hace el protocolo. Me gustaría saber si el delegado del Gobierno se ha reunido ya para saber qué es lo que realmente falló. Y luego, no sé, a la vista de lo que ustedes han contado, yo puedo llegar a la conclusión de que es un error médico, como ustedes también han dicho. A mí la palabra, escuchar de un representante público la palabra maltrato, me parece desproporcionado. Me gustaría saber la opinión que le merece a ustedes esa palabra de maltrato y luego la respuesta del responsable de la sanidad diciendo que, bueno, si hay algún problema que se vaya a los juzgados, ¿no? Claro, nosotros... Lo primero, nosotros no estamos completamente al margen del discurso político y que si... Ya, pero a ustedes también les afecta, digo yo. Nosotros nos afecta en el plano de que nosotros sí que nos importan los inmigrantes, sí que nos importa, trabajamos con ellos. El tratamiento que se dé de los inmigrantes en lo que es la Brigada de Extranjería es un procedimiento administrativo. No hay que olvidar que estas personas no son delincuentes, sino que incumplen una normativa administrativa y fruto de esa normativa hay unos procedimientos legales que nosotros cumplimos escrupulosamente. Partiendo de esa base, nosotros lo que vemos es que ahora el delegado del Gobierno se ha arrancado con unas declaraciones, no sé si al mismo nivel, por encima o por debajo, ha saltado el consejero del Gobierno de Canarias y lo importante aquí son las personas. Aquí lo importante son estas personas que han tenido una asistencia sanitaria correcta, que la han tenido, pero que nosotros entendemos que no ha sido la suficiente para esta situación concreta. Por nuestra parte, pues también hay que hacer examen de conciencia. Nuestras dependencias no están para tener inmigrantes que se encuentran en esa situación ni 24, ni 48, ni 72 horas. Esto es cuestión de cambiar los protocolos. Nosotros entendemos que sí, que es una cuestión de si inmigración depende del Cuerpo Nacional de Policía y nosotros dependemos del Ministerio Interior, pues se tendrá que reunir el Ministerio Interior, Sanidad depende del Gobierno de Canarias, se tendrá que reunir con el Gobierno de Canarias y las personas de los equipos que nos están prestando esa asistencia a día de hoy, fruto de ese convenio, es Cruz Roja. Y lo que hay que decir es que no hay que olvidar que estamos en una época, hemos sufrido una época de recortes y a Cruz Roja le metieron la tijera, porque el servicio que prestaban ellos en pie de playa era con médicos y con enfermeras. Y desde que empezaron los recortes, venían los mismos técnicos, pero ya no venía el médico, ya no venía la enfermera. Y eso somos testigos los policías nacionales, que hemos estado a pie de playa junto con ellos, sacando a los inmigrantes, atendiéndolos como podíamos, y en función de esos primeros criterios médicos, luego venía la ambulancia, el Servicio Canario de Salud a atenderlo. Con lo cual, si no hubiera recortes, si no hubiera esa falta de dinero, pues seguramente situaciones tan dramáticas como esta pues no se vivirían y a lo mejor pues en el camino tampoco se hubieran perdido tantas vidas como se han perdido en las fases de búsqueda y en los rescates. ¿Son suficientes esos dos facultativos? A esa situación nueva de la inmigración también se une una situación nueva que son los recortes, ¿no? Claro, pero es o sea, que empeoran las dos cosas, creo yo, ¿no? La inmigración no es nueva, la inmigración arranca en Canarias en el Sí, pero bueno, hay otra forma. Usted estaba comentando que venían de más lejos. O sea, muy lejos. Estamos hablando de volúmenes en el año 2006 de 29.000, 30.000 personas al año en Canarias. Que... Ha dicho una cosa que me ha parecido singularmente interesante, y es que efectivamente la decisión de dónde se quedan o dónde no se quedan es una decisión que habrá que revisar. Pero si hay una decisión que
a día de hoy, vinculada a recortes que a día de hoy está provocando muertes en el salto desde África a Canarias. Y esa decisión es el desmantelamiento prácticamente absoluto del SIBE, por falta de recursos, por falta de medios tecnológicos, por falta de asistencia. Sin embargo, como es algo que ocurre fuera de lo que es nuestro ámbito territorial, como la pobre gente que viene se ahoga en el mar y no nos enteramos, da la sensación de que eso a nadie le subleva demasiado. No sale el delegado del Gobierno diciendo que es un drama, que no haya recursos para el SIBE o que no se resuelva este asunto. Se lo digo porque cada vez que hablamos del sufrimiento de los demás, y detrás de cuando hablamos del sufrimiento de los demás, lo que estamos moviendo, cuestiones particulares, ¿no? El agobio de tener nuestra comisaría llena de gente, mal ubicada, mal atendida, o el tener que atender a 40 personas con una pobre mujer que hizo todo su esfuerzo, como usted ha dicho. Al final, si seguimos hablando, vamos a acabar en la conclusión de que todos los que actuaron en este proceso actuaron de una manera casi heroica y desde luego absolutamente desprendida. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se puede plantear a esto? ¿Que no hay recursos, que no hay medios? Por supuesto que no los hay, ni para eso ni para absolutamente nada, ¿no? Pero eso es una cuestión de políticas, no es una cuestión de responsabilidades concretas de personas concretas, ¿no? Y a mí me ha cambiado un poco la percepción que tenía de este problema. La reacción social, recuerdas, y unido a esto que estamos hablando, el impacto tremendo que nos pasó a todos por la cabeza cuando vimos al niño aquel, el cadáver en la playa. Después han venido 300, 400, 500, 800 niños más. No ocupan 4 líneas de los periódicos. Como dices bien, es algo ajeno a nosotros, nos afecta por el impacto de aquel día y la foto tremenda que nos publicaron. A los 3 meses se olvida absolutamente. Y en esto que llevamos ya 20 años, como bien decía usted, se ha relajado absolutamente todo, por lo que se ve, incluso algunas de las cosas que no debían relajarse, ¿no? No sé si querías puntualizar algo. Sí, en el caso de concreto es que para nosotros es importante, porque aunque sean decisiones políticas de altos niveles, al final que está ahí in situ cuando lo recoge son el personal de salvamento marítimo, personal de Cruz Roja que él presta la primera atención y nosotros que nos hacemos cargo de ellos hasta que culminamos el procedimiento administrativo que conlleva, ¿no? Con lo cual para nosotros es importante, nosotros queremos que esto se solucione y lo triste es que vemos que patera tras patera no volvemos a aprender la lección de la patera anterior y es lo triste, realmente triste, sobre todo para el compañero que está en Maspalomas, que una vez que llega una patera sabe que casi se va a repetir la misma situación dantesca de la vez anterior, ¿no? Entonces creemos que ya es hora de que las instituciones, los políticos, al margen de la bronca política, que se sienten, porque el problema lo tenemos al lado. África tiene los problemas que tiene y nos está viniendo y nos seguirá llegando, tristemente, pero es así, ¿no? Último apunte, Ignacio. Hemos acabado llegando a la conclusión de que parece que el problema es que hay alguien que tiene que pagar la factura y que nadie le quiere pagar, ¿no? Pero yo creo que nos hemos perdido un poco el foco del elemento inicial, es decir, realmente, ¿cuál es el problema? Que hay un médico o hay una serie de médicos que mandan a una gente a su casa supuestamente estando en mal estado. Lo que habrá que revisar es si esos médicos tomaron una decisión correcta o incorrecta y yo no digo que tenga que estar, evidentemente, ustedes por lo que dicen, pues bueno, evidentemente en calabozos no pueden estar esas personas si necesitan asistencia médica, pero los médicos dirían que igualmente si tienen que estar bajo custodia policial, pues el hospital no es el mejor sitio, ¿no? O sea que bueno, pero yo creo que independientemente de que faltan recursos, en esta crisis faltan en ningún momento, estuvieron en los aparcamientos. En los aparcamientos. No, pero en el aparcamiento sí, pero en el aparcamiento Bueno, esa persona que cayó fue da de alta del Negrín, ¿no? No, porque estaban al aire libre, no es lo mismo. No. Bueno, pero que quiero decir que es que al final, independientemente de que parezca que es que hay, o sea, vamos a ver, los fondos se han reducido también en gran medida, pues porque, como decía el compañero, la cantidad de pateras que llegan a Canarias es infinitamente inferior a la de hace años, es decir, no pueden ser los mismos fondos, ¿no? Es decir, aquí yo creo que estamos hablando de una decisión médica y estamos aplicando otra serie de argumentatorios de carácter económico sin haber despejado la primera incógnita, que es que si se tomó o no una decisión médica correcta mandando a esta gente a comisaría. Y también si eran suficientes el número de facultativos, no sé si lo eran a tu juicio o no lo eran. Bueno, 2 personas para 42. Como bien comenta el compañero, hombre, en el 2006, cuando había la avalancha, Cruz Roja tenía sus propios médicos y enfermeros. A toda patera que llega, a todo cayuco que llegaba, tenía sus propios médicos y enfermeros que después se aumentaba con el personal facultativo en caso de necesario del 112. En este momento tenemos que esperar a que ellos lleguen para poder valorar a estas personas. ¿Que hubiese habido más facultativos? Hubiese sido mucho mejor, está claro.
Pues con estas últimas conclusiones nos vamos a despedir. Se ha acabado el tiempo del programa. Le tengo que dar las gracias a los dos por haber acudido. Muchas gracias. También a todos los periodistas que esta noche han estado aquí en este debate. A ustedes ya saben, volvemos la semana que viene a la misma hora después de la serie Cuéntame cómo pasó. Les esperamos. Pasen muy buena noche.